Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la siguiente ponencia, la citometría de flujo fluorescente en el recuento de partículas de orina. Por lo que les pido un aplauso para recibir al químico Alfonso Gómez Cisneros. Por favor, pasar al estrado. El químico cuenta con más de 18 años de experiencia en el diagnóstico clínico. Actualmente se desempeña como especialista de aplicaciones, líder para América Latina en Sysmex Diagnósticos de México. Ha trabajado en laboratorios clínicos y empresas como BD, destacando por su enfoque de mejora continua y gestión de la calidad en innovación de procesos de laboratorio. Cuenta con certificación de Six Sigma y es ponente frecuente de congresos especializados. Químico, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo. Me presento rápidamente, Alfonso Gómez. Siéntanse con la confianza de interrumpirme en cualquier momento. Tenemos la expectativa junto con mis compañeras, les presento rápidamente, que nos acompañan de la compañía Sysmex, nuestra ejecutiva Ilse Vázquez y nuestra compañera especialista también, Patricia Rangel, quienes están también a sus órdenes. Me gustaría que pudiéramos hacer esta plática interactiva porque a veces puede volverse un poquito aburrida si lo pensamos así, ¿verdad? Sobre todo porque es análisis de orina y muchas veces pensamos en el laboratorio, ¿qué es lo más fácil de hacer? Orina, ¿verdad? Yo les voy a poner algunos ejemplos de mis tiempos. En mis tiempos, cuando yo era estudiante, porque los veo muchos de ustedes muy jóvenes, ¿verdad? Me decían, pues como tienes que empezar desde abajo, tienes que empezar por orinas. No sé, ustedes díganme, ¿seguirá siendo igual? ¿Verdad? También era una de las pruebas más castigadas, porque incluso era más importante copros, que a mí me daban más cosas los copros, que las orinas. De verdad era un castigo. Llegaste tarde, te me vas a vertir las orinas, ¿no? Te quieres ir temprano, no te vas hasta que te leas 300 orinas, ¿verdad? Entonces, es cierto, es una prueba muy fácil y el estándar de oro es muy fácil. A tanto, ¿cuál creen que es la área en la cual no ha llegado la automatización en nuestros laboratorios? ¿Y por qué creen que sea orinas? Es tan fea que hasta nos da miedo, ¿verdad? Como pacientes. ¿Alguno de ustedes ha llevado una muestra o se ha hecho su muestra de orina? ¿Verdad? Yo he visto a veces, ¿verdad? Cuando transportamos muestras de hematología, ya la vamos como con 5 cajas de seguridad. Y cuando va a orinar, la envolvemos con periódico en una bolsa de plástico negra para que no me dé pena porque es orina, ¿verdad? Pero eso es un tabú y eso también le resta mucha importancia a lo que es la prueba. La idea que vamos a tener en esta sesión es entender, Microtech es un laboratorio que ha innovado con una nueva tecnología que es citometría de flujo. Entonces la idea es de entender por qué la citometría de flujo nos puede ayudar a mejorar la calidad en el resultado de una muestra de orina. Entonces siéntense con la confianza. En cualquier momento, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Para poder adelantar. Parece que se salió la presentación, o me salí. Ahí está. Listo, entonces, ¿cuál sería el propósito de la automatización en el laboratorio, no? Básicamente, ¿ustedes cuáles que creen? ¿Por qué queremos automatizar los laboratorios? ¿Perdón? Errores humanos, eso es indispensable, ¿verdad? ¿Quiénes son los que más se equivocan en un proceso? Nosotros, ¿verdad? Y no es porque no queramos, porque simplemente somos humanos y estamos propensos, a poder generar una variación. ¿Qué otra cosa podría ser importante? La rapidez, ¿verdad? No sé si hay aquí usuarios que sean médicos del área médica, pero me han dicho, ¿verdad? Que si un resultado no está a tiempo, pues no me sirve, lo quería para hoy, no para mañana, ¿verdad? Entonces, si no es rápido el resultado, carece de importancia y validez. ¿Por qué otra cosa pudiera ser? Trazabilidad para entender qué pasa y poder asegurar resultados confiables, ¿verdad? Porque no importa también que solo sea rápido, tiene que ser preciso y correcto. Es como el cuento de Pepito, ¿verdad? Que 5 por 5, 50, ¿verdad? ¿Qué quiere, rapidez o exactitud? En el caso del laboratorio, pues necesitamos que sea rápido, exacto, preciso y que le ayude al médico al diagnóstico. Si no, todo lo que hacemos en el laboratorio no tiene función. Se va a la basura, literalmente. Entonces, ¿qué pasa con nuestros resultados hablando de la automatización? Entonces, pues esto nos va a ayudar a disminuir tiempo en procesos manuales y semiautomatizados. Ahorita la rutina es tan grande que a veces si antes hacía 10 muestras de orina, pues quizá tenía todo el tiempo del mundo para procesarlas, pero ahora mis cargas de trabajo son tan grandes que no puedo. Me gana el tiempo.
Disminuir fuentes de error, exacto, necesitamos, y a veces también los pacientes están cada vez más informados, buscan en internet, ahorita con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y a veces ya hasta llegan ellos solitos, es que me diagnostiqué cáncer con Google, ¿verdad? Sí, ¿qué va a hacer? A veces me ha tocado laboratorios que a veces me dicen, es que me vino a reclamar el paciente porque yo le reporté amarillo, y me dijo, ¿cómo me pone amarillo si yo vi que mi orina era roja? Entonces el paciente está más informado, exige más calidad y tiene más información técnica para exigir un resultado. Esto también viene para ayudarnos a incrementar la productividad, mejorar el tiempo de respuesta y mejorar la detección, sobre todo el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Esa es la principal función de la automatización. Pero, ¿qué está pasando con la muestra de orina? Oh, ya se salió otra vez, perdón. Decimos, es la prueba más fácil de hacer en el laboratorio y en efecto, ¿qué es lo que necesito? Simplemente la muestra de orina, la vierto en un tubo, ¿verdad? 10 mililitros, sumerjo una tira y ya tengo todo el análisis químico. La centrifugo, la veo en el microscopio y ya tengo el sedimento y tan sencillo, ya reporto, ¿verdad? Que me échenme las otras 500 orinas porque las saco así de rápido. Pero ¿qué estamos hablando? Que se considera, decíamos, muy fácil de hacer, ¿verdad? Pero algo importante es su mayoría continúa siendo manual. Eso es importante. Con esto no queremos decir que el examen manual sea incorrecto, no. De hecho, el estándar de oro es el examen manual y la microscopía. Sin embargo, decíamos, ¿quiénes son los que ponen más variabilidad a los procesos, sobre todo cuando son manuales? Nosotros, ¿verdad? Somos personas y yo siempre a veces digo cuando damos una presentación, no se nos olvide los que están atrás de un equipo, los que están tomando muestra, los que están analizando los pacientes, todos somos personas. Imagínense que hoy llego a trabajar y tengo a mi papá enfermo, ¿cómo voy a concentrarme en el trabajo? Difícilmente voy a estar pensando quizás estar allá, más si está en una situación grave. Entonces vamos a poner variabilidad en nuestros procesos. Entonces con esto el método manual implica muchas desventajas. ¿Y qué tiene? Que los procedimientos de análisis manuales no están estandarizados. Hay que trabajar demasiado en ello. ¿Qué es lo que nos va a generar entonces? Un impacto que nos va a afectar con variables tanto para la calidad y la confiabilidad del resultado. Y hay algo muy crítico en la parte del uroanálisis. A diferencia de otros análisis en laboratorio, de otras mediciones que sirven como diagnóstico, el uroanálisis, recuerden que no, el uroanálisis es una prueba de tamizaje y dependerá de la clínica y del expediente del paciente como para que el médico tome una decisión, a diferencia, por ejemplo, una glucosa. Y una no glucosa podemos nosotros definir fácilmente si hay un resultado falso positivo o falso negativo, ¿verdad? Yo pongo un control y comparo, no, este resultado es falso o este resultado es negativo, pero ¿qué pasa con la orina? Se vuelve un poco más complicado. Porque si de pronto todos mis elementos de importancia médica se destruyeron, ¿cómo sé si había algo patológico o no? ¿Cómo sé si estaba negativa o si estaba positiva? Y ahí al rato tengo el reclamo del médico porque no cuadra la clínica con el resultado. Y lo más fácil, pues mándalo a hacer otro laboratorio porque a este no le creo, ¿verdad? Entonces pone en tela juicio también nuestra reputación como laboratorio. Por lo tanto, hay muchas causas que nos van a afectar en todo este proceso manual, como decimos, los tiempos de proceso, la revisión de un gran número de muestras, estandarización de procedimientos, control de calidad, subjetividad en el reporte, falta de estandarización. Y me voy a enfocar un poquito más en el control de calidad, que es lo que nos gusta mucho, que estamos bien familiarizados, ¿verdad? Y a veces yo no trabajo si no tengo calidad y paro el laboratorio si algo no me dio. Y no se procesa nada hasta que calidad me dé la autorización. Pero ¿qué pasa con orina? ¿Cómo proceso la orina? ¿Cómo hacemos el control de calidad en orina manual? Porque hacemos o no hacemos calidad, ¿verdad? Vamos a ir viendo esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas variables, decimos, nos van a generar entonces, por ejemplo, el análisis manual de la tira y la microscopía no controlados están limitados en cuanto a la precisión y exactitud. Y es difícil aquí saber realmente cuando yo tengo precisión o imprecisión en un resultado. Ya les pondré yo algunos ejemplos que me pasaron a mí. Entonces, el análisis manual de sedimento, la técnica nos dice la centrifugación, ¿verdad? Tenemos que centrifugar la muestra. Una vez que pasamos la tira, tomamos la muestra, una alícuota y centrifugamos para concentrar partículas y entonces de esas partículas determinar qué puede ser patológico o no y puede ser de importancia médica. Sin embargo, aquí, si nosotros no tenemos una calibración mecánica y calibración técnica, la centrífuga, pues vamos a estar en problemas. En mis tiempos, a mí que me tocó, que como el área de castigo era uroanálisis, pues nunca compraban una centrífuga. Mucho menos se calibraba. Y la que me pasaban es la que en toma de muestra ya no servía o se le rompió un cabezal. Entonces me decían, no, ya se rompió un cabezal, ya no se puede utilizar, mándala a orinas.
¿verdad? A veces sin tapa, a veces no se podía ni equilibrar. Y de verdad es que la realidad es que hay procesos que siguen siendo así, por ese tabú que tenemos en la importancia en el análisis. Sin embargo, esto nos va a afectar porque entonces no recuperaremos adecuadamente estos elementos formes. ¿Qué pasa entonces? Posteriormente preparar, ¿verdad? Resuspender y decantar. Si este proceso no lo llevamos adecuado, nos va a afectar también en la precisión de los resultados. La falta de control de calidad sigue siendo operador dependiente. Es muy difícil implementar un proceso de control de calidad en un laboratorio, ¿verdad? Sobre todo si ya tengo parámetros de calidad muy altos, me veo obligado a implementar también unos procesos manuales. Pero orina sigue siendo un análisis que es operador dependiente. Si conozco, lo reporto, si no me lo brinco, ¿verdad? Puedo tener aquí la célula y si no la conozco, no la reporto. Y ya ni digo que no haga yo tinciones y que tenga que contar partículas tan pequeñas como una bacteria. A mí como me enseñaron que para contar bacterias era ver el fresco en el microscopio y si veía un puntito que se movía, decía que era bacteria. Pero el problema es cuando no hay puntitos que se mueven, si están muertas. Alguna vez un usuario me decía, es que yo veo puros cadáveres. Digo, madre de Dios, ¿cómo se ve un cadáver de bacteria? De verdad, no sé cómo se puede ver. Entonces vean cómo puede empezar a ser subjetivo. Depende de lo que yo veo y lo que conozco, es lo que reportaré. Y eso no está mal ni bien, simplemente es un proceso, pero entonces no lo podré controlar. Esto genera entonces que en la observación del microscopio se impliquen largos tiempos de análisis, tasas de revisión manual y variación interpersonal. No sé si ustedes dan cuenta que a veces lo mando en un horario y me dan un resultado, lo mando a otro horario y me da otro resultado, y así sucesivamente. Y a veces el médico no nos cree, aunque estemos reportando lo que estamos viendo en ese momento. Entonces se vuelve muy subjetivo. Por lo tanto, este análisis manual se ve afectado por variables que afectan la calidad. Decíamos, no es malo, no es la idea de decir que el análisis es malo, pero si yo no tengo control de todo esto, voy a generar afectación en la precisión del resultado. Y esto se vuelve difícil cuando mis procesos se vuelven muy grandes. Quizás si tengo todo el tiempo del mundo y puedo procesar 10 muestras hoy y las voy a entregar hasta dentro de 3 días al resultado, quizás pueda implementar todos estos parámetros de control. Pero cuando yo tengo procesos muy grandes, se vuelve un poco más complicado. Para entender un poquito en la parte de la centrifugación, esto es necesariamente hacerlo en la parte del sedimento manual, ¿verdad? Sigue siendo una fuente importante de errores, conduce a pérdida y afectación principalmente de eritrocitos, leucocitos y cilindros, que son de los principales elementos formes que ayudan al diagnóstico clínico. La centrifugación nos dice que tenemos que centrifugar a 5 minutos y a velocidades de centrifugación de 500 gravedades. La realidad es que a veces en los laboratorios no sabemos a cuántas velocidades debemos centrifugar, dependiendo de la centrífuga. Entonces, ese parámetro físico que estamos implementando no estará controlado, por lo tanto no estaremos recuperando lo que realmente nos va a interesar. Esto tendrá como consecuencia pues imprecisión técnica de este proceso manual y urge entonces una prueba automatizada. Vamos a entender un poquito por qué. Vean, este es un estudio que se hizo y lo que se buscó demostrar de manera rápida es el porcentaje de recuperación de eritrocitos y leucocitos que quedaban en el sobrenadante después de la centrifugación. Es decir, yo centrifugaba, recuerden, centrifugamos para que todo ese sobrenadante yo lo tiro y yo cuento en lo que quedó concentrado. Entonces lo que se buscó es, bueno, vamos a ver en ese sobrenadante si está bien centrifugado, no debería de haber nada, porque estoy concentrando todo. Entonces veamos lo que dio este resultado. ¿Qué se hizo? Aquí de una misma muestra se centrifugó, se separó en 5 tubos y se centrifugó a diferentes gravedades. Entonces, la muestra se centrifugó a 500 gravedades 5 minutos, a 1400 10 minutos, a 3000 gravedades 10 minutos y a 10.000 por 5 minutos. Entonces podemos ver, por ejemplo, para el caso de los leucocitos, cómo hubo muestras, por ejemplo, en la muestra C, que estuvo a 500 gravedades por 5 minutos, donde todavía había un porcentaje cerca del 26% de leucocitos presentes en ese sobrenadante, ¿verdad? Quizás ese volumen, si yo ya lo cuento manual, me podría indicar que había una posible infección. Entonces al rato me sale mi muestra negativa en leucos, pero con crecimiento alto de bacterias, y me dicen, es que no me cuadra. Hay o no hay resultados, ¿verdad? En el caso de los eritrocitos, de la misma manera, vean aquí como en estas muestras, en la D y en la E, el porcentaje que eran a 500 gravedades, había aquí casi cerca del 46% y aquí casi del 27% de recuperación. Con esto podemos ver entonces que si nuestro proceso de centrifugación
no es efectivo, realmente no estamos separando los componentes como debería de ser. Entonces, lo que estamos reportando en el sedimento no es la recuperación total. Por lo tanto, no sabemos realmente lo que estamos reportando, ¿verdad? También se vio en la parte de bacterias. Aquí también se comprobó, incluso contando y comparando versus el cultivo. Y van aquí nada más en esta muestra, a 500 gravedades, en esta muestra ve cómo hubo un porcentaje de recuperación prácticamente del 80% para el conteo bacteriano, lo cual correlacionó con el cultivo, porque ese sobrenadante se iba al cultivo para ver si había crecimiento, y aún había crecimiento. Entonces, a veces nuestros conteos no cuadran con lo que yo estoy reportando, y más si de pronto en el uroanálisis yo estoy reportando escaso, moderado o abundante. ¿Cuántas bacterias serían escasas? ¿Cuántas serían moderadas? ¿Cuántas serían abundantes? Alguna vez un usuario le preguntaba, oye, ¿cuánto es? Me decía, bueno, es que escasas veo unas por aquí, abundantes veo unas por acá y moderadas veo otras por acá. Se vuelve un poco complicado, ¿verdad? Me decía un patólogo, mira, si yo doy un tratamiento y me reportan escaso, doy un tratamiento antibiótico, mando un ego y me vuelven a reportar escaso, yo lo que pienso es que mi tratamiento no estoy funcionando, porque no puedo tomar entonces una decisión. Pero la pregunta es entonces, ¿cuánto es escaso, moderado o abundante? Entonces vean la importancia entonces que tiene un proceso tan sencillo como el de centrifugar una muestra correctamente a la velocidad y a la gravedad que debería de estar desarrollando nuestra centrífuga. Por lo tanto, en la preparación del sedimento, es decir, en esa resuspensión que hacemos para ponerlo en un portaobjetos y leerlo al microscopio, podemos tener una pérdida, fíjense, hasta un 45% de error total que podemos tener en el concentrado de ese sedimento, de los cuales podemos alcanzar hasta un 60% de pérdida de información en eritrocitos, 73% de leucocitos, células epiteliales 84, cilindros 88 y 40 bacterias. Yo creo que todo eso sería importante para un correcto diagnóstico. La pregunta es, ¿cómo vamos a controlar toda esa parte de nuestro proceso? Por lo tanto, este proceso no controlado, ¿qué implica? Pérdida de información clínica e imprecisión en el resultado. Y decíamos, aquí no estamos hablando de un mal resultado, un buen resultado. Simplemente hay imprecisión. La pregunta es, ¿cuánta imprecisión nos permitimos tener? ¿Cuánto coeficiente de variación nos permitimos tener en nuestro laboratorio? Si nuestro objetivo de la calidad es dar resultados precisos y confiables. Viene la parte importante, control de calidad. La pregunta sería, ¿será importante implementar control de calidad en el análisis manual de la muestra de orina? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿verdad? ¿Por qué creen que sí sea importante? ¿Para qué se hizo el control de calidad? Para acusar al de la tarde, al de la mañana, al que no lo sabe hacer. Uy, a mí me tocó llevar bitácoras que no les cuento. Jamás era un reporte de algo el equipo fallaba. Eran puros reportes manuales de que es que el de la tarde no metió los viales al refrigerador. Es que el de la tarde lo dejó destapado, ¿verdad? Bueno, la idea de que el control de calidad, recuerden, no es para venirnos a acusar si estamos mal, si estamos bien, si somos buenos o malos. Lo que nos viene a mostrar si hay errores o desviaciones del proceso, para que las detectemos y las controlemos. Y si las controlamos, podemos mejorar. Pero aquí hay algo muy importante, porque puedo controlar mis errores. Y si los controlo, los puedo mejorar y los puedo reproducir aún. Entonces, eso es lo importante de detectar estas desviaciones en el proceso. Entonces, vean, vamos a poner un ejemplo. ¿Hay alguien que sea aquí de Brasil? De nuestra hermana país de Brasil, ¿no? Entonces podemos hablar de eso, porque el ejemplo que traigo es de Brasil. Ok, ¿qué pasa? Este me gusta mucho, de hecho está en internet, ustedes pueden buscar ahí la información. En Brasil se dio algo interesante, fíjense. Y ahí ustedes me dicen si esto pasa también aquí todavía. Pero ¿qué pasó? En Brasil hay un periódico, no sé si exista en ese tiempo, fue en el 98, pronto, había un periódico que se llama El Globo, el cual yo no sé por qué razón, pero hay algunos periodistas se les ocurrió medirle el nivel de calidad de los laboratorios que había en ese momento en Brasil. E hicieron un experimento que se llamaba el suceso del análisis de Guaraná, que ocurrió el 19 de julio del 98. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Les digo, ahí está la fuente, ustedes pueden consultar. Entonces, de hecho, este proyecto ganó el premio de periodismo en ese tiempo por esta prueba que se llamaba el test de Guaraná. ¿En qué consistió esta prueba? Bueno, el suceso era que estos reporteros del Globo, al querer medir la calidad de estos laboratorios de Río de Janeiro, enviaron a 14 laboratorios elegidos al azar muestras de una mezcla de jugo de guaraná y agua. Y lo que pidieron fue hacer una prueba, un general de orina,
Un procedimiento sencillo, ya vimos que es muy fácil de hacer en el laboratorio. Entonces, con eso ellos quisieron medir cómo estaba la calidad de los laboratorios. ¿Qué pasó? Bueno, de estos 14 laboratorios, 12 emitieron reportes de elementos formes en la orina como moco, eritrocitos y células epiteliales. Incluso se informó de la existencia en uno de ellos de infección del tracto urinario. 2 laboratorios no presentaron resultados ya que fueron alertados por los otros laboratorios. Los otros se conocían y ya sabían que era jugo de guaraná y le dijeron, no reporten, no es orina, es jugo de guaraná. ¿Okay? Esto hizo que este informe del análisis de guaraná obligó a las autoridades a reforzar el control de los laboratorios. Esto en Río de Janeiro para que supervisaran a todos estos laboratorios a los cuales se le envió esa muestra de jugo de guaraná. Uno de ellos fue amonestado y otros 2 cerrados. A mí a veces me dan ganas, vamos a mandar un frutzi a todos a ver qué nos reportan, ¿verdad? Pero es interesante, ¿a ustedes qué les gustaría, si son pacientes, qué les gustaría recibir de resultado? Pues un resultado correcto y sobre todo que les ayudara a un diagnóstico correcto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que estas personas trabajaron de mala fe? Ay, vamos a ponerle que tiene eritrocitos cuando no es. No creo. El problema es ese control que es difícil de implementar en los procesos manuales. Los inspectores encontraron en estas auditorías reactivos caducados, refrigeradores a temperatura inadecuada, tiras reactivas cortadas a la mitad, hongos en los dispositivos de esterilización y hasta cucarachas en los documentos que entregaban los reportes. Y aquí hay una foto, miren, aquí está un reporte entregado ya sellado y aquí estaba la chucharacha esa. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué calidad queremos dar? ¿Qué calidad queremos dar en nuestros laboratorios? ¿Qué calidad queremos dar como personas? ¿Qué calidad queremos dar a nuestros pacientes? Todos estamos dentro del mismo ambiente. Podemos ser un día pacientes, un día podemos estar en proceso, podemos estar operadores tomando decisiones. Entonces, esta decisión de implementar calidad va a depender de nosotros. No hay mala calidad ni buena calidad, solo hay calidad. Y dependerá la que yo quiera hacer o quiera dar. Al final, pues los ganones fueron los reporteros, ¿verdad? La policía abrió una investigación, el gobierno estatal creó entonces las normas obligatorias para los laboratorios de Río y con su trabajo estos periodistas pues ganaron el premio al periodismo. Entonces ellos fueron los únicos ganones, ¿verdad? En ese momento. ¿Se han preguntado cómo son sus procesos? ¿Cómo se están haciendo sus resultados? ¿Están siendo controlados? ¿Estamos emitiendo resultados precisos? ¿Verdad? Es una tarea que pueden ustedes trabajar pensando. Entonces, eso es importante entonces para mi reporte, porque lo que yo vea implemente en calidad es lo que voy a estar reportando. Y viene otra pregunta muy grande. ¿Cómo voy a reportar? Reporte por cruces, observación por campo, reporte por campo en alto poder o bajo poder, apreciación o células por microlitro. ¿Cuál será el mejor? ¿Cuál creen ustedes que sea mejor? A mí me tocó una vez una muestra que pues yo no le vi puntitos que se movieran, entonces pues yo no vi bacterias. Entonces reporté bacterias 0 y casi me corren del laboratorio. Nunca puedes reportar una muestra con 0 bacterias, todas deben de llevar al menos una cruz. Mi pregunta, ¿hiciera una muestra de neonato y tenía una cruz, implica un tratamiento? Imagínense que era una muestra de un cunero y le estoy poniendo una cruz. Le estoy diciendo que tiene infección y el médico seguramente le va a meter un antibiótico ahí. ¿Le afectará ese neonato? Por supuesto, entonces hay que ver la importancia de lo que estamos reportando. Pero volvemos a la pregunta, ¿cuánto es una cruz? ¿Verdad? Ese es el dilema. ¿Cuál será la mejor forma de medir entonces? ¿Contar o medir? Ahí es una pregunta interesante. ¿Quién me podría ayudar? ¿Cuál es la diferencia entre medir o contar? ¿Quién quisiera ayudarme? Está bien sencillo, lo que se les venga a la cabeza. Recuerden que es para que todos participemos. Puede ser las unidades, por ejemplo, en el caso de medir, ¿qué estamos haciendo? ¿Va a medir? Entonces estamos comparando contra un estándar, ¿estamos de acuerdo? Y contar, ¿verdad? Medir es comparar una cantidad desconocida contra la unidad de referencia para determinar su magnitud, contra una unidad. Se utiliza para propiedades continuas. Y contar implica enumerar y asignar elementos discretos. Contar se aplica a objetos que se pueden dividir en unidades individuales.
Y eso es muy importante porque con tan solo esta sencilla definición, ¿qué diferencia hay entonces entre contar y medir? Contamos kilos y medimos peso. Contamos eritrocitos y medimos hemoglobina. ¿Y qué hacemos en la orina? Contamos elementos formes, no medimos elementos formes. Por lo tanto, ¿verdad? Deberíamos de estar reportando en conteo. Conté 5 eritrocitos, conté 10 bacterias, conté 10 cilindros. No observé una cruz porque entonces compararía con una medida. Estaría midiendo y no existe un estándar de lo que sería una cruz para tener una referencia. Porque cada uno tendría entonces su estándar de referencia de cuánto es una cruz. ¿Vale? ¿Cómo lo explicamos esto? Vean, también estos estudios son bien bonitos. Se comparó una estadística descriptiva semi-cuantitativa del observador. Entonces, en este estudio, no sé a quién se le ocurrió, pero la vez que quedó bonito. Aquí lo que se le ocurrió a esta persona fue comparar a 20 personas que revisaban la misma muestra para ver entonces la variación que había en la observación entre cada uno de ellos. Y vean lo interesante. En células epiteliales, 9 reportaron una cruz, 7 2 cruces, 1 3 cruces y 3 reportaron algunos. Cilindros, 2 reportaron algunos, 4 una cruz, 1 algunos, 1 una cruz y 12 no había. Y aquí estamos hablando que algunos venían granulares. Creo que los granulares ya son patológicos y el médico ya empieza a tener una alerta, ¿verdad? Cristales de oxalato de calcio, 5 reportaron algunos, 2 una cruz, 1 2 cruces. Ácido úrico, 1 algunos, 4 2 cruces y 7 reportaron que no había. Cristales amorfos, 12 reportaron que no había, 4 algunos, 4 una cruz. Bacterias, ven que era importante, vamos a darle como que mayor peso a las bacterias. 12 reportaron que no había, 1 algunas, 6 una cruz, 1 2 cruces. No sé qué para un médico, no sé si hay aquí algún médico, ¿verdad? No sé qué tanta diferencia puede haber entre ninguna y 2 cruces para tomar una decisión. Levaduras, 20 reportaron que no había, y eso porque la muestra realmente no tenía levaduras. Moco, 19 que no había y 1 una cruz, ¿verdad? Vean qué interesante el sesgo que hay ahí en cuanto a la observación. ¿Cuál creen que de esos 4 resultados sea el correcto? ¿O cuál es el incorrecto? Es muy difícil, por eso les decía yo, que es muy difícil saber, a diferencia, por ejemplo, una glucosa que yo mido y comparo y puedo saber si hay un falso resultado positivo o no. Aquí en orina es muy difícil hablar. Yo no sé si cuando él centrifugó, por ejemplo, aquí en los cilindros, cuando ellos centrifugaron quizás se destruyeron todos, por eso ya no encontraron ninguno. Y quizás él no controló, pero le ayudó a que se conservaran los granulares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Le estamos ayudando o no al diagnóstico a nuestro médico? ¿Qué implica esto? Bueno, tan solo en esto, vean, entonces, tan solo para parámetros muy fáciles de identificar, aunque no se requiere tanto expertise como eritrocitos y leucocitos. Eritrocitos se dio que había un porcentaje de variación del 81% y 40% para leucos. Creo que ningún laboratorio nos atreveríamos a permitir estos valores de coeficiente de variación para una prueba. Ya quisiera yo verlo en glucosa porque paramos todo el país con ese laboratorio. ¿Cómo puede trabajar ese laboratorio con ese porcentaje de coeficiente de variación, verdad? Porque entonces estaríamos diciendo que ningún resultado es correcto. Prácticamente el 20% solo es correcto y el 80% es incorrecto, ¿verdad? Entonces es muy complicado el proceso manual. Y el estándar no nos dice es correcto. El estándar es conteo manual, pero el reporte debería ser en conteo por partículas. Y si necesito hacer un reporte en campo, bueno, hacer la conversión considerando tablas de referencia, pero a partir de conteo de células por microlitro, que eso debería ser el estándar ideal que deberíamos de hacer para nuestros exámenes general de orina. ¿Cómo viene entonces a ayudarnos la citometría de flujo? Bueno, recuerden que hay diferentes tecnologías que se han desarrollado e implementado todo para automatizar y mejorar la calidad, precisión de los resultados del laboratorio. La citometría de flujo fluorescente con el enfoque intradinamico entonces nos va a evaluar las propiedades químicas de las células y partículas, va a tener canales específicos de análisis y conteo y diferenciación de las partículas de orina. ¿Cómo trabaja entonces esta citometría de flujo? Pues básicamente el principio, como su nombre lo dice, vamos a tener tinción fluorescente, que nos va a teñir básicamente
ácidos nucleicos y algunas superficies estructurales de nuestra partícula o en este caso nuestra célula en la orina a través de fluorocomos específicos para que a través de esta citometría yo pueda contar la partícula y además la pueda diferenciar de acuerdo a la cantidad de ácido nucleico. Por lo tanto, puedo tener dos canales de medición para que yo no tenga interferencias en estos conteos. Un canal core en el cual yo voy a contar todas las células que se puedan teñir a partir de los ácidos nucleicos, como son leucocitos, cúmulos de leucocitos, células epiteliales, diferenciarlas en escamosas, no escamosas y estas no escamosas, a su vez, diferenciarlas en transicionales y renales. Además, poder reportar conteo de bacterias, levaduras y espermas. Y en otro canal, para no tener interferencia, contar todas las partículas que no tienen ácido nucleico en su interior, como son los eritrocitos no lisados, cilindros, diferenciarlos en hialinos y patológicos, moco y cristales. ¿Cómo trabaja entonces la citometría? Pues vamos a tener un enfoque hidrodinámico. Cuando tenemos una celda de flujo, lo que nosotros tenemos que asegurar es que a través de un reactivo que nos permite una corriente con un flujo laminar, permita que cada una de las células vaya pasando por esta celda de flujo para evitar una deformación y entonces pueda ser contada, que no exista un reflujo y entonces también nos falte un resultado de un conteo. Es el mismo principio que tenemos en una biometría hemática, el mismo nivel de marcaje de ácidos nucleicos y el mismo nivel de diferenciación. Esto también nos va a permitir entonces caracterizar cada una de estas partículas por una señal de una forma de onda específica para cada partícula. Entonces, basado en estas señales, nosotros podemos conocer el tamaño de la partícula, la estructura y complejidad interna que tiene esta partícula, el contenido de ácido nucleico y con una señal adicional ver la propiedad de birrefringencia y con esto diferenciar si esa partícula se trata de un cristal. De esa manera la citometría puede contar entonces y diferenciar las partículas presentes en la orina. Y el reto de los laboratorios cuando ya trabajan citometría no es tanto el que tengan un equipo, sino es que ahora van a tener que cambiar su proceso, porque vamos a tener que dejar de hacer el método manual para ahora implementar citometría, conocer y ahora interpretar un resultado de orina a través de la citometría de flujo. Porque esto nos va a dar entonces a través de estos conteos dispersogramas de población específicos para cada una de estas partículas. Les decía, exactamente igual como lo hacíamos en hematología, ¿verdad? Ahorita yo no he visto ningún laboratorio que haga hematología manual. ¿Verdad? Ninguno. Así sean 10 biometrías, no veo a ninguno haciendo una biometría manual, ¿verdad? Contando todas, ya ni me acuerdo cómo se llama la pipetita esa chiquita para hacer las diluciones, ¿verdad? Neubauer era la cámara, ¿no? La otra pipetita era de Neubauer también, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, ¿verdad? O tener que estar montando ya tan sencillo todas las hemoglobinas para estarlas midiendo. Sería un relajo, ¿verdad? La pregunta entonces, ¿por qué no automatizamos orina si también es el mismo principio? Entonces, ¿qué pasa? Con estos citometría vamos a tener entonces también estos diagramas de dispersión tanto para poblaciones de eritrocitos, de cristales. De la misma manera vamos a tener un histograma que nos va a permitir calcular ciertas señales y darnos la forma si tenemos, por ejemplo, dismorfia presente también en estos eritrocitos. Vamos a poder diferenciar, decíamos, los cilindros como patológicos, hialinos o presencia de filamentos de moco. Y para el canal que hace medición de partículas con ácido nucleico vamos a poder diferenciar tanto células epiteliales, células no escamosas, leucocitos, cúmulos e incluso células atípicas, que aquí en la citometría, aunque no es un parámetro reportable, nos empieza a hablar de que es una partícula con un gran contenido de ácido nucleico que no debería de estar en la muestra de orina, como por ejemplo una célula cancerosa, una célula tumoral, una célula por inclusiones por virus, ¿verdad? Que quizás en mi experiencia en fresco, si es una célula cancerosa, pues no la conozco y quizás no la reporte y eso pudiera ser muy importante. Quizás hasta podríamos estarle ahorrando una biopsia a nuestro paciente. Vamos a poder ver también la población de bacterias, que esto es muy importante porque las bacterias, de acuerdo a la población, las vamos incluso a poder diferenciar de acuerdo al gram. Vamos a tener la presencia de levaduras y de esperma. Entonces ven aquí, lo importante con las bacterias es que las vamos a poder contar y como veíamos que se hace en un canal específico donde no vamos a tener interferencia con ninguna otra partícula y estamos marcando el contenido de ácido nucleico y el grueso que tiene la pared de esta bacteria,
la vamos a poder diferenciar y vamos a poder tener alarmas si se trata de una población de bacterias gram positivas, de una bacteria gram positivo y negativo, si es gram negativo o si está sin clasificar. Entonces aquí podemos ver cómo a través de un dispersograma yo ya puedo tener información importante acerca del tipo de esta bacteria y entonces estar tomando ya información importante de decisión. Con esto no quiero decir que estamos sustituyendo al gram ni al cultivo, pero estamos siendo proactivos en cuanto a tener información rápida que nos pueda ayudar para un diagnóstico más preciso. Me voy a tomar foto. A ver. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya los veo muy serios, se sienten como regañados, creo. Veamos, en el caso de los eritrocitos también muy importante, fíjense, a mí me tocó una experiencia, trabajé en un hospital y de verdad esto es real, no lo invento. Estaba yo en el área de urgencias y llegó un día un médico y me llevó un frasco con orina y a simple vista se veía roja. Pues yo qué hice, metí mi tira y pues como toda salió roja le puse, la tira no se puede leer porque hay interference. Y la centrifugué y ¿qué creen que vi en el microscopio? Pues puros eritrocitos y mi reporte fue eritrocitos campo incontable y eso fue mi reporte. Cuando llegó el médico de urgencias y vio el resultado, se los juro, me dijo, ¿me quiere ver la cara de estúpido? Y yo, no doctor, ¿por qué? Dice, si no supiera que trae eritrocitos no se la trae. Y se fue muy enojado. Siempre me quedé la duda, ¿qué es lo que quería ese médico? Ya lo entiendo un poquito más, digo, no soy experto, pero ahora que lo veo que estoy de este lado, digo, bueno, era de urgencias, él sospecha de una hematuria. No le di ninguna información a él para tomar decisiones. Él ya sabía que traía el paciente una hematuria. Pero no le estoy diciendo nada como para que él decida si lo manda a su casa, lo manda a cirugía, pide una interconsulta, lo manda al urólogo o lo deja internado. No le di ninguna información. Ahora pienso, bueno, como químico, ¿qué pude haber hecho? Pues a lo mejor diluyo la muestra para separar esos eritrocitos y ver la morfología, ver si tiene leucocitos, ver si había bacterias. Podía haber sacado un factor y reportar. Eso como químico me enseñaron, ¿verdad? Entonces la pregunta fue que no le di ninguna información certera a este médico, no le ayudé en nada. Él ya sabía, pues le dije lo que él ya sabía. ¿Okay? Entonces vean, en el caso de la citometría, como estamos midiendo el tamaño, la forma y la estructura, podemos generar alarmas para eritrocitos, hablando de si es una posible población de isomórficos, dimórficos, o si hay una forma diferente. Esto le ayudaría en gran medida al médico para tomar una decisión, ¿verdad? Si yo de esa muestra que me hubiera traído, le hubiera dicho el 100% son dismórficos, quizás, ¿verdad? Ustedes ayúdenme y me corrigen. Si era un paciente accidentado, ¿verdad? Entonces traía una microhematuria, pero no quizás por eso, ¿cómo se llama? Por ese accidente. A lo mejor ya traía un problema renal grave y empieza a pedir una interconsulta quizás ahí con un, ¿cómo se llama? Un especialista riñón, ¿verdad? Posiblemente. Entonces aquí como en la hematología también de la misma manera vamos a tener, recuerden, un histograma en el cual yo puedo determinar valores, así como en la hematología del RW también lo puedo sacar aquí para determinar entonces la afectación que puede tener un eritrocito en su tamaño y forma, y entonces estar sospechando de la posible presencia de un eritrocito dismórfico, que creo que eso es algo muy impactante, ¿verdad? A veces no es tanta la cantidad. Creo que es más impactante reportar 3 eritrocitos dismórficos que 5,000 eritrocitos, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces los beneficios de la citometría de flujo? Creo que hemos visto bastante, esto yo creo que se los dejo para que vayan a su casa a analizar, pero la citometría y la automatización nos vienen a ayudar en gran medida a todo el proceso de laboratorio. Entonces, básicamente, si vemos el análisis de un proceso manual, estos son básicamente todos los pasos que vimos ahorita, lo que se hace en un proceso. Vimos que mucho de lo que vemos en un proceso manual no está controlado y nos puede causar una afectación. Pero tan solo la automatización nos va a eliminar muchos pasos de este proceso y entonces podemos entregar resultados más rápidos, más precisos, porque la automatización nos va a reducir este proceso, aumentando la precisión y la calidad de nuestros resultados. Aquí un ejemplo muy claro. Fíjense, este es un laboratorio en donde medimos la tasa de revisión, tan solo a revisar al microscopio. Entonces la parte importante, vean aquí, de 172 muestras, ellos tenían una tasa de revisión del 100%, pero realmente todas las muestras que revisaban, solo el 24% era positivo. Quizás en un número no lo veo tan impactante, pero si eso lo multiplicábamos a tiempo, esto implicaba que este laboratorio de 172 muestras que tenía que revisar diariamente, le implicaba invertir 2 horas 36 minutos diariamente,
lo que anualmente equivalía a 39 días solo para estar revisando las muestras de orina y descartar si es patológica o si es normal. Sin embargo, tan solo con la automatización, este tiempo de revisión se redujo a tan solo 38 minutos, lo que implicó 9 días, ¿verdad? Esto hacía que tuviera un ahorro en horas de unos 58 horas y de 29 días al año. ¿Qué tan impactante esto? Pues dicen los que saben, ¿verdad?, que lo más caro en un proceso es el tiempo. Entonces echémosle cuentas, pongámosle un número, el de su proceso, y podemos darnos una idea cuánto me está costando tan solo revisar una muestra que por su característica ya es negativa. Ahora, hablando del reporte, existe ya mucha tecnología en México, afortunadamente, y en Latinoamérica existen ya muchos laboratorios que están trabajando mucho en la implementación de citometría y están estandarizándose de la misma manera, y parte de esta estandarización es tener el reporte ya ir cambiando hacia el reporte células por microlitro. Eso empieza a generar también una nueva tendencia en el reporte, en el cual nos debemos de ir habituando a conocer esta nueva forma de reportar. Por ejemplo, aquí ya tenemos un ejemplo, leucocitos 1.60 células por microlitro, con un valor de referencia normal menor a 25 células por microlitro. Ese es un ejemplo. Tenemos aquí otro ejemplo, otro laboratorio que comienza a implementar, en este caso maneja los dos reportes, su reporte tradicional contra el nuevo reporte de citometría, y aquí podemos ver, para que se vaya acostumbrando tanto el paciente como el médico, por ejemplo, aquí eritrocitos 14 por microlitro y su equivalente a 3 por campo de alto poder, con sus respectivos valores de referencia. Entonces empezamos ya a tener también una nueva práctica en la implementación de citometría de flujo. Aquí tenemos otro ejemplo, lo voy a ampliar un poquito para que se vea. De la misma manera, vemos ya el reporte de prácticamente más parámetros, por ejemplo, bacterias, 2021, la cantidad y el valor de referencia de 1 a 1200, ¿verdad? Y esta persona, este patólogo, fue el que me decía, mira, si de pronto yo entonces me dan un reporte de 10,000 bacterias, doy tratamiento antibiótico, mando un examen general de orina y me dicen 2,000 bacterias, entonces estoy seguro que mi tratamiento está funcionando. Entonces tenemos una mayor certeza también para el diagnóstico. ¿Cuál es, en este caso, en este laboratorio, ellos hicieron toda una implementación de la citometría de flujo como beneficio no solo al reporte, sino todo el proceso y en el área hospitalaria. Y aquí me gusta compartir este testimonio. Aquí en este laboratorio permitió tener una sensibilidad que incrementara al 4.9% y una especificidad del 1.4%, incluso considerando una expertise que ya tenían en el análisis de orina manual. Incrementó el tiempo de respuesta en un 42%, ¿verdad? Y disminuyó errores generados por el método manual en un 22.2%. Esto ayudó realmente en este hospital a que el paciente tuviera menos tiempo de estancia hospitalaria y pudiera salir más pronto. Dicen por ahí también, ¿verdad?, que incluso a veces en un hospital lo más caro es pues el cuarto, ¿verdad?, que a veces es más caro que en el Intercontinental de aquí, que sale más caro en un hospital. Entonces, el poder ayudar a que el paciente pueda ir a su casa, ya estamos teniendo un gran impacto para la salud. También tuvieron una disminución por la distinción de Gram, que tuvieron la presencia de bacterias presentes, beneficiando iniciar un tratamiento dirigido y no empírico basado en esta alarma de Gram, basado con la prevalencia etiológica del agente bacteriano. Y bueno, también implementaron también las funciones de la albúmina y creatinina y las relaciones para mejorar el diagnóstico clínico del paciente tan solo con la misma muestra de orina. Y pues prácticamente para terminar, recuerden la automatización del proceso de flujo, sobre todo la implementación de citometría de flujo para el análisis de orina, pues nos va a generar siempre mayor productividad, mejor estandarización del resultado y del reporte, reducción de tiempos de proceso y costos operativos, y lo más importante, mayor rapidez, precisión y confiabilidad del resultado. Con esto terminamos esta presentación. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, estamos a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? El volumen es para la análisis de la venía cuando tanto trabajando en quería. Bueno, la citometría, como ya marcamos células, de hecho una ventaja que tiene es que ya no hay que centrifugar. Entonces ahorita los equipos que hay, lo mínimo que requieren son 600 microlitros para tener ya todos los 17 parámetros reportantes. Entonces es un aspecto muy importante porque algunos laboratorios, lo que ya he visto con micropipeta, toman como 100 microlitros para hacer la tira y lo demás para analizar, y les alcanza perfectamente para tener el resultado ya por citometría.
No sé exactamente en costos, pero yo sé que prácticamente sale igual que el costo humano. Ahora, va a haber un diferencial, porque recuerden el manual que hacemos. Si ya no compro portaobjetos y reciclo los de hematología, bueno, ya me ahorré los portas, no tengo el costo, ¿verdad? Si lavo y no le doy escobillón y no compro Roma, pues ya me ahorré el detergente. Entonces, si lo comparo con reactivos y citometría, pues me va a salir mucho más económico, ¿verdad? Aquí yo creo que lo importante es entender, por ejemplo, este ejercicio que les ponía, entender los costos, realmente cuánto me está impactando en la calidad. Sobre todo, por ejemplo, si ustedes son laboratorios que reportan, a veces lo más costoso es mi reputación. El día que ya no me crea un paciente, un médico, no me creen nada, así esté bien. Alguna vez preguntaba con un doctor, oye, mira, pero ¿por qué no crees en el laboratorio? Si mira, si tienen así de control de calidad y te pueden entregar así de gráficos y documentos, y me decía el médico, si no cuadra con mi clínica, así me entreguen de documentos, yo no le creo y lo mando a otro laboratorio. ¿Y ok? Entonces digo, habría que revisar todos los esquemas, pero yo creo que está siendo muy accesible a la citometría. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Por favor, brindemos un aplauso al químico. Muchísimas gracias, estamos a sharing.